Perdón. Vamos a empezar, si no me equivoco, la clase número 5, ¿verdad? Sí, perdón, la clase número 5. Estamos en la página 17, 1.5. Fuentes de pecaminosidad, la naturaleza del pecado. Interesante, ahora entramos en lugares, en espacios de reflexión muy interesantes. Para poder entender la naturaleza del pecado, es preciso reconocer el vínculo profundo que existe entre el hombre y Dios. Fuera de esta relación, el pecado pierde su verdadera identidad como el rechazo a Dios. Claro, o sea, pecado no es solamente hacer una cosa mala y se acabó. Pecado es ofender a Dios. Y lo ofendo haciendo cosas que me alejan de Dios, que disgustan a Dios, que no están conforme al plan que Dios tiene para mí. El pecado, por eso dice aquí, y eso es muy importante, esa descripción que da el Catecismo de la Iglesia, el pecado es el abuso de la libertad que Dios da al hombre. Me quiero detener un momentito en esta frase. El pecado es el abuso de la libertad que Dios da al hombre. Vámonos a la fuente bíblica del primer pecado. Pecado de Adán y de Eva. Capítulo número 3 del libro del Génesis. En medio del paraíso, Dios le dice a Adán y Eva, no tomes, obviamente de una manera descrita, de una manera poética, no histórica, no es un libro histórico, es un libro poético, al menos esos capítulos. No comas del fruto que está en el centro del paraíso. Y claro, pero luego la serpiente, la tentación y todo, vio que era agradable. No, hombre, no va a pasar nada, la serpiente no va a pasar nada. Coman de ese fruto. Y el hombre y la mujer comen de ese fruto. Comen seducidos, seducidos por la invitación de la serpiente, y se incurre en la madre de todos los pecados, en el primer pecado, el pecado original. Si vemos la radiografía de ese pecado, ¿qué encontramos? Encontramos esto que dice el Catecismo de la Iglesia: abuso de la libertad. ¿Qué quiere decir abuso de la libertad? Abuso, mal uso, uso incorrecto, uso indebido. El hombre y la mujer eran libres, podían o no podían comer del fruto aquel. Que esa es la fuente de todo pecado, la historia, la radiografía de todo pecado. Libremente decido hacer esto. Claro, la serpiente, bueno, ya veremos un poquito más adelante esto, me tratan de convencer de que esto que está mal no está tan mal, de que esto que está prohibido pues no es tan malo, no es tan grave, todos lo hacen, y empiezo tal vez a poner pretextos y a poner excusas para poder hacerlo, para poder comer de ese fruto. Por eso es un ejemplo poético, no es que históricamente en un lugar y en un sitio determinado haya existido, no, pero explica perfectamente la naturaleza de todo pecado. El pecado es un mal uso de la libertad. Cosa diferente sería que el hombre hubiese sido engañado, o sea, engañado en el sentido de que no supiera que era el fruto del árbol prohibido, o que hubiese sido obligado. Por eso en el semestre pasado, en la materia pasada, vimos para que haya pecado tiene que haber libertad, tiene que haber conocimiento. Aquí es donde entra la voluntad y la inteligencia. El hombre y la mujer sabían perfectamente que ese árbol era el árbol prohibido, que ese fruto era el fruto prohibido. No había excusa de que no sabía, de que me engañaron, de que me obligaron. Había libertad. Para que haya pecado tiene que haber libertad. Por eso dice esto, es abuso de la libertad que Dios da al hombre. La gravedad del pecado solo puede ser comprendida a la luz del misterio de Cristo, el cual con su obediencia nos revela que el pecado es la ofensa a Dios.
ruptura de la comunión con Él y con el hermano, representa la iglesia. ¿Ven? O sea, el pecado es rompimiento con Dios. Esto que Dios me ha pedido, me ha dicho que no está bien, que es incorrecto, que no lo debo de hacer, con el pecado rompo esa relación. Aunque se ha dado respuestas concretas e iluminadoras al respecto, el tema del pecado y cómo surge en el hombre sigue siendo un misterio que pide profundización y complementación. Por eso, más que resolver el complejo problema teológico acerca del origen del mal o del pecado en el hombre, presentamos aquí algunos aspectos fundamentales de la actitud negativa del pecador. Ayuda, por ejemplo, algunos textos que se encuentran en la Sagrada Escritura. Dice San Pablo, ya que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Describe el pecado. Sin embargo, llevamos ese tesoro, dice también en la segunda carta a los Corintios, llevamos ese tesoro en vasijas, recipientes de barro, para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Dice también San Pablo en la misma carta, por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo de mis debilidades, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Hay que considerar muy seriamente el siguiente párrafo. Aunque pareciera de más, hay que tener muy presente que el pecado no tiene su fuente y origen en Dios, sino en las criaturas. Existen fuentes internas y externas del pecado, mas podemos afirmar en conclusión que el origen del pecado es la voluntad del hombre, el corazón, el orgullo, el abuso de la libertad. Un análisis del pecado original iluminará el pecado actual. Yo quiero detener también un poco en esta consideración. De Dios no puede venir nada malo. Dios no puede ser el origen del mal. Claro que no. Claro que no. Dios no puede ser el origen del mal. Dios es todo bien, es sumo bien. Acuérdense de algunos estudios de lógica. La lógica dice que de una premisa negativa no puede salir una conclusión. De una premisa positiva no puede salir, o de premisas positivas no pueden salir unas conclusiones negativas. Dios, que es todo bondad, todo bien, sumo bien, no puede tener conclusiones negativas. Echarle la culpa a Dios del mal es ignorar la naturaleza divina, es ignorar la naturaleza de Dios y también ignorar la naturaleza del mal. ¿Dios tienta al hombre? No. Pero Dios permite la tentación, que es diferente. Dios quiere el mal del hombre. Dios provoca que el hombre peque. ¿Dios pone las tentaciones? No, pero las permite. ¿Dios es el origen del mal? No. ¿Dios manda la muerte? No, pero la permite. Esa diferencia de los verbos es muy importante a la hora de hacerle comprender a la gente, porque a veces la gente se encabrona con Dios porque piensa que Dios, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué me lo quitaste? ¿Por qué quisiste que se muera? ¿Por qué lo mataste? ¿Cuántas acusaciones no se hacen a Dios cuando como que se está buscando un culpable del mal? Como que se está buscando a alguien a quien echarle la culpa del mal. ¿Y Dios puede tener la culpa del mal? Es como si yo le echara la culpa a ustedes de que quieren el mal para sus hijos. Óyeme, que una madre, que un padre, ¿cómo va a querer el mal para sus hijos? Oye, a veces es cierto, ustedes padres permiten a veces que sus hijos pasen algunas pruebas para fortalecerse. Pero no es que quieran el daño, quieren el bien, quieren el mayor bien para sus hijos.
Entonces, de Dios no puede venir el pecado, ni la tentación. Bien, dice la siguiente. Vamos a hablar. Entonces, 1.5.1, la perversión del corazón. Nos referimos ahora a la raíz interior y personal del pecado, que es el corazón perverso, y señalaremos también las causas externas del pecado, que son el mal ambiente, el influjo de Satanás. La teología católica ha sostenido que el pecado brota de la libre decisión del hombre, es decir, desde el centro de su persona, lo que explicamos en la página pasada. El hombre lo decide, el hombre acepta, el hombre con el uso de su libertad acepta la invitación a hacer aquello o no hacerlo. Al respecto, la Biblia señala que el pecado viene del corazón, del interior o de la conciencia, de donde nacen las malas intenciones, dice el texto bíblico. Jeremías dice, nada más traicionero y difícil de curar que el corazón del hombre. ¿Quién lo entenderá? Yo creo que Jeremías quiso decir del corazón de la mujer, pero bueno, está incluido en esto. A pesar de insistir en este inciso acerca de la perversidad del corazón, no hay que perder de vista la verdadera realidad del hombre pecador y redimido por Jesucristo. Retomaremos los datos principales de la doctrina de la Iglesia acerca del pecado original, la concupiscencia y el abuso de la libertad. Entonces, el pecado brota de la libre decisión del hombre, la perversión del hombre. Que aquí pudiésemos poner un ejemplo, el ejemplo del cuerpo humano, de la salud del cuerpo humano. ¿Qué cuerpo humano se enferma? Aquel que es más vulnerable. ¿Y cuál es normalmente un cuerpo vulnerable? Un cuerpo que no se alimenta bien, un cuerpo que está expuesto a distintas condiciones que lo puedan enfermar, un cuerpo que no tiene vitaminas, no está vitaminado, no tiene una dieta balanceada, etcétera, etcétera. Si hablamos y entendemos esto, ¿no? Me enfermé, en eso es del COVID. ¿Quiénes son los más expuestos al COVID? Aquellos que tienen sobrepeso, aquellos que tienen enfermedades cardíacas, aquellos que tienen un problema diabético, no lo sé, ¿no? Pero aquellos que tienen, están más vulnerables físicamente, están más expuestos. Es lo mismo del pecado. ¿Quién cae más rápidamente en la tentación? El que tiene menos defensas. Aquel cuya espiritualidad es frágil. Y es frágil porque no la ha querido alimentar, porque no le da la gana de fortalecerla, teniendo a su alcance un montón de medios, de métodos, digámoslo así, de vitaminas espirituales para fortalecer el alma, la espiritualidad, la relación con Dios. Claro, son personas que están más expuestas. Hay una frase que repetimos varias veces en la materia pasada. La conciencia se entenebrece, se oscurece, se debilita. Claro, a fuerza de ir pecando, ya no nos vamos dando cuenta. Bueno, pasamos al siguiente, el pecado original. Eso es muy interesante. El hombre es tentado por el diablo, deja morir en su corazón la confianza a su creador. Así le dice toda la historia del primer pecado que está en el capítulo 3 del Génesis. Y abusando de su libertad, desobedece el mandamiento de Dios. Por ello, a partir de ese momento, todo pecado será concebido como una desobediencia con Dios. No hagas esto y el pecado es, ¿me vale madres? Lo hago. Una falta de confianza en su bondad. Conoció a Dios, pero no lo glorificó, dice el Catecismo de la Iglesia. El hombre se elige a sí mismo atentando contra las exigencias de su estado criatural y por tanto contra su propio bien. El hombre creado en un estado de santidad, destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria y la libertad, desconfía en este amor divino.
el pecado como la respuesta negativa a la llamada divina. Partiendo del pecado original, podemos afirmar que el pecado es una ofensa a Dios, una ofensa que se expresa en una falta contra la razón, contra la verdad, contra la conciencia recta. Es un acto humano malo, así lo definía Santo Tomás de Aquino, ya lo vimos hace algunas clases. El elemento formal del pecado es la aversión a Dios, el alejamiento, el material, la conversión hacia las criaturas. Y el material es la conversión hacia las criaturas. El Papa Juan Pablo II, en la exhortación apostólica Reconciliatio et Penitencia, expresa la naturaleza del pecado llamándolo misterio de la iniquidad. Asimismo afirma que es obra de la libertad humana, no obstante que influyen otros factores, por ello el pecado se sitúa más allá de lo humano, pues está en contacto con las oscuras fuerzas del pecado. Bueno, hay unas aquí en el 1521, las consecuencias del pecado, en la página 19. Yo me quiero detener un poco en algo que no está contemplado aquí. Adán y Eva, aunque su maestro de Sagrada Escritura puede obviamente ser mucho más explícito en esto, este pecado que se narra en el capítulo 3 del libro del Génesis, evidentemente tiene un género literario poético, no histórico, a diferencia de la historia de Abraham o de Moisés o de David, que son personajes que existieron históricamente. Los profetas no existieron históricamente. Pero hay algunos textos bíblicos, vamos a hablar ahorita particularmente de esos primeros capítulos del Génesis, donde el autor sagrado no está relatando un hecho histórico, sino está queriendo darnos a entender una lección. ¿Cuál es la lección? Cuando el autor sagrado se sienta a tratar de entender el origen del mal, ¿por qué el hombre que salió bueno de las manos de Dios? ¿Por qué el hombre que salió sano, santo de las manos de Dios, lo vemos cometiendo pecados? Lo vemos procediendo de la manera como procede. Decíamos hace un rato, óyeme, de una premisa positiva, no puede salir una consecuencia negativa. ¿De dónde viene aquí? ¿Por qué el hombre se convierte en un pecador si no nació así de las manos de Dios? Entonces el autor sagrado va dándole vueltas y va entendiendo que Dios, cuando crea al hombre, le regala la libertad. El hombre es libre desde su creación. Dios no lo obliga a ser bueno o a ser malo, lo invita a ser bueno, le regala la libertad. Después de la vida, es el primer regalo, es el segundo regalo que nos hace Dios. Dios nos regala la libertad. ¿Qué sería lo contrario? Que Dios nos obligara, si no nos hubiese regalado la libertad, quiere decir que nos obliga a ser buenos o malos. Pero si Dios nos obliga a ser buenos, o lo pudiésemos decir más filosóficamente, estamos determinados a ser buenos, porque no hay libertad, entonces el hombre no tendría virtud. ¿Por qué? Porque la virtud se alcanza con la libertad, con las obras buenas, la repetición de actos buenos, la virtud. Pero como no tiene libertad, el hombre está obligado a actuar, no hay ni bondad ni maldad en sus actos, el hombre no es bueno. Por eso el ingrediente de la libertad es fundamental en el dato antropológico de la creación. El hombre es necesariamente libre. Dios lo crea libre. Y en este uso de su libertad, el hombre abusa. El hombre hace mal uso
de su libertad. El hombre decide con la libertad que tiene hacer lo contrario. Es como si ustedes le dan un dinero a una persona, te voy a hacer dinero para que te alimentes bien, o para que compres tus medicinas, o para que inviertas en ese trabajo o en este negocio. Y esa persona toma el dinero que le diste y hace mal uso de ese dinero. En el lugar de hacerlo, de utilizarlo para el bien, lo utiliza para el mal. Obviamente no hay virtud en aquel hombre. Pero si tú le diste ese dinero para que compre medicinas, para que haga cosas buenas, pues el hombre, esa persona hizo buen uso del dinero que le diste. Dios nos regala la libertad, nos obsequia la libertad para que hagamos buen uso de nuestra vida, de nuestras decisiones. Dios le dice al hombre, a la mujer, no comas del fruto que está en el centro del paraíso, del jardín del paraíso. Pero no le ata las manos, no lo obliga a ser bueno. Entonces, si así fuese, no hubiese virtud. Entonces, si fuese así, el cielo sería un campo de concentración, donde están todos así obligados contra su libertad, porque no hay libertad. La libertad es ese grandísimo y tremendo regalo que Dios nos da, porque haciendo buen uso de su libertad, el hombre alcanza la bondad, alcanza el bien, alcanza la verdad, la justicia, la paz. Pero haciendo mal uso de su libertad, el hombre peca, el hombre rompe con Dios. Ese dinero que Dios le dio, lo mal utiliza. Bueno, los escritores sagrados entonces entendieron esto. Entendieron que aunque no está explícita la palabra libertad en el libro del Génesis, en el contexto de toda la narración ahí se encuentra. Y entonces inventa el autor sagrado esta historia del árbol, del fruto, de la serpiente, de la manzana, de la pera, o de la uva, del plátano, de lo que le chingada gana. No comas de ese fruto. No comas de ese fruto. ¿Existió históricamente este evento, esta escena? Históricamente no, pero poéticamente sí. Pero entonces al autor sagrado no le interesaba la historia, le interesaba la conclusión. Llega a la conclusión, llega a la verdad. Entonces, así se explica cómo brota el primer pecado, la madre de todos los pecados, el pecado original. Bueno, a la luz de esta pequeña explicación, ojalá que pueda, no está en el libro, no está en el texto, pero ojalá que pueda ser un poco más explícita la historia del pecado original. ¿Cuáles son esas consecuencias? Aquí las enumeramos, ¿no? El pecado hiere la naturaleza humana. O sea, haber hecho mal uso de la libertad, el hombre hiere su naturaleza, pierde la gracia de la santidad original de la cual nacimos de las manos de Dios. La armonía en que vivía el hombre queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. El estado caído del hombre. La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. Allá empieza. Empieza después del pecado original, empiezan la enumeración de las consecuencias. Entra la muerte en el hombre. El hombre era inmortal. Los dones, se llaman los dones preternaturales. El hombre nace inmortal, pero con el pecado entra la muerte. Se da una invasión del pecado en el mundo. Todos los hombres nacemos con ese pecado, la universalización del pecado. El hombre es sumergido en una lucha dramática. El pecado original tiene sus consecuencias en el hombre, consecuencias que se perciben aún después del bautismo. No obstante el pecado original, la naturaleza no está totalmente corrompida. Claro, eso no quiere decir que el hombre esté condenado, mas es cierto que ella está herida
con sus propias fuerzas naturales e inclinado al pecado. Esta inclinación al pecado es a la que se llama la concupiscencia. El pecado original hace que el hombre, aún después del bautismo, esté inclinado al mal. Conste que el verbo es importante, inclinar. No quiere decir que el hombre sea por naturaleza malo. Hay gente que dice, pues que pequé, fui infiel, pues es que soy hombre. ¿Y qué? ¿Es que soy naturalmente malo? No, no eres naturalmente malo. No naciste malo, no naciste fallado de las manos de Dios. La concupiscencia es esta inclinación, pero al final, detrás de la historia de todo pecado, está el mal uso de la libertad. La fuente de todo pecado es el mal uso de la libertad. Tengamos muy en claro que por el pecado el hombre no puede, por sus propias fuerzas, vivir según su dignidad de hijos de Dios. Es la Veritatis Splendor, ustedes leyeron al principio, que el hombre necesita de la gracia de Dios. El hombre es tentado continuamente a apartar su mirada del Dios vivo y verdadero, dirigirla a los ídolos. No es fácil guardar este equilibrio. Se necesita la gracia, las virtudes. El hombre, cuando examina su corazón, comprueba su inclinación al mal. La mayor consecuencia del pecado es la muerte, ya que un pecado es un acto que no realiza a la persona como tal. Un acto por medio del cual la persona pone su discusión, su relación con Dios, una autodeterminación contra Dios. Qué interesante. Así entendemos cómo viene el origen del pecado original. Por eso se llama el pecado original, porque origina los otros pecados. Bueno, pues vamos a quedarnos hasta acá, queridos niños, para que no se vuelvan a dormir otra vez como los ecordeles. Saludos a todos.